Bendiciones en el nombre de Jesús, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Hoy es 16 de junio del 2025 y estoy aquí nuevamente como voz profética de las naciones para transmitir lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Y mientras me preparaba para transmitir este mensaje del cielo, el Espíritu Santo me traía este versículo que dice así: Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Dice Lucas capítulo 12, versículo 49. Y como habrán visto, en estos últimos días están sucediendo muchos acontecimientos mundiales que están sacudiendo al mundo entero. Porque no creas que solamente porque hay cosas muy, muy fuertes que están sucediendo en Oriente no afectan a Occidente. No creas que porque lo estás escuchando desde lejos, que ese impacto no va a llegar a tu vida. Todo lo que acontece en una parte del mundo afecta al resto, porque así como la iglesia es un cuerpo y cuando un miembro se sufre, el resto de los miembros sufre juntamente con él. Así sucede en el mundo, me está hablando y haciendo entender ahora el Espíritu Santo a mi espíritu mientras estoy ya conectándome con el Señor. Asimismo sucede en el mundo que cuando en un lugar del mundo hay una guerra, en algún lugar del mundo suceden cosas muy terribles, muy fuertes, eso tiene el poder de impactar al resto del mundo porque es una sola tierra, un solo mundo. Asimismo, como nosotros somos un cuerpo y lo que le sucede a un miembro del cuerpo le afecta al resto, directa o indirectamente, lo mismo pasa cuando hay un acontecimiento mundial que tiene la capacidad de afectar a las otras partes de la tierra. Cuando esto sucede, todo el resto de la tierra se ve afectada por esas olas de impacto. Estoy viendo como una piedra que cae sobre el mar en este momento. Y cuando esa piedra cae sobre el mar, la repercusión de las olas, la repercusión de las ondas que genera ese impacto llega lejos, llega a distintas costas, llega a otras costas, llega a otros lugares, lejanos inclusive. Y esto es lo que está sucediendo en Medio Oriente. El Señor viene avisando de estos acontecimientos mundiales mínimamente a través de este ministerio, pero sabemos también que este ministerio no es el único que está atalayando, de que estas cosas iban a cumplirse, iban a suceder en este tiempo. Hay otras voces proféticas, hay otros ministerios, hay otros atalayas y hay otros profetas que el Señor está utilizando en estos últimos días para avisar en primer lugar a su pueblo sobre lo que viene, que sobre lo que está escrito se va a cumplir en este tiempo, para que su pueblo entienda en qué tiempos está viviendo, para que su pueblo entienda que ya no hay tiempo, para que su pueblo redima ese poco tiempo que le queda, se ponga a cuentas y haga lo que tenga que hacer, para que su pueblo salga de esa tibieza y se caliente por el Señor antes de que ese tsunami le toque, antes de que le venga el agua. Estamos en tiempos turbulentos y el Señor está utilizando bocas que vienen de parte de Dios en estos últimos días, para advertir lo que va a suceder, para alertar acerca de que la cosa no va a mejorar, sino que va a empeorar porque ya está escrito. El Señor tiene sus bocas proféticas, sus videntes, sus profetas y sus atalayas que vienen de parte de Dios, a quienes la iglesia del Señor Jesucristo e inclusive el mundo deberían escuchar. Abrir sus oídos, entender y poner en actividad las instrucciones divinas que el Señor está dando a través de ellos. Sabemos que igualmente están los adivinos que el diablo utiliza. Sabemos que igualmente están los ocultistas que están dando falsas profecías. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga a los suyos, que están hablando verdad de parte de Dios. Y yo, como uno de esos vasos proféticos, como una de esas bocas, estoy aquí en este momento de pie, aún después de haber sufrido tantos golpes por palabras que Dios me dio y que tuve que
defender, que tuve que sostener y que tuve que esperar todos estos años para que el pueblo de Dios vea el cumplimiento de esas palabras y crea que es Dios el que está hablando, no para mi gloria, sino para la gloria del Señor. Y finalmente vemos cómo esta guerra entre Israel e Irán se está desarrollando cuando, porque yo estoy viendo esta serpiente y esta profecía que yo entregué, que este ministerio entregó de la mano de la boca del Señor en el año 2018, decía que la serpiente iba a dar el primer golpe o algo así, que la serpiente iba a morder primero. Y el 7 de octubre, indirectamente, Irán, utilizando unas de sus marionetas, dio el primer paso para destapar una olla que ya estaba ardiendo. Nosotros sabemos que Irán e Israel nunca fueron amigos prácticamente y que los conflictos son regulares y son seguidos y ya son como normales para el resto del mundo, pero nunca hubo una guerra con todas las letras como se está desarrollando en este momento y como el Señor lo profetizó a través mío hace 7 años y que hoy estamos viendo delante de nuestros ojos cómo esto se está cumpliendo. El Señor, a través de este mensaje profético, a través de esta oportunidad, de esta transmisión, quiere hacer un llamado especial a su pueblo para que interceda por las cosas que están pasando. Y que no solamente, o que mejor dicho, no sea como alguien que va al cine y se sienta a mirar la película en la pantalla y a entretenerse con eso. El Señor, a través de esta transmisión, quiere llamarte a que seas un agente activo, mientras todos estos acontecimientos se desencadenan en el mundo entero. Porque ha empezado como una ficha de dominó, me muestra ahora el Espíritu Santo, me muestra un dominó y me muestra cómo cuando una de las fichas ha caído, empiezan a caer las demás, una por una, paulatinamente. Y el Señor con esta visión quiere decir que se han desencadenado eventos que estaban profetizados para los días finales y que esto no se va a detener. Y vuelvo a repetirte, y no lo hago, y te aclaro que no lo hago para mi gloria, porque ninguna gloria es mía, porque lo que Dios me revela no viene de mí, sino que viene de la fuente de la revelación, que es Él. Porque yo, Noelia, no sé nada sin que Él me lo revele. Simplemente soy como un vaso en blanco en donde Él derrama de sus aguas de la revelación para que yo a su vez la derrame para ustedes, para que ustedes no estén en oscuridad y para que ustedes entiendan la perspectiva que Dios tiene de las cosas y no se queden con una perspectiva humana. Amén. Pero estaba diciendo que veía un dominó que empezaba a caer ficha por ficha y que, esto era lo que estaba diciendo, que el Espíritu me lo vuelve a recordar ahora para retomar el hilo de lo que les estaba diciendo. El Señor me hace entender ahora a través de su Espíritu que quiere que recuerde las palabras proféticas que Él ya ha hablado anteriormente a través mío, en donde hace años y años Dios decía, viene guerra a las naciones se están armando, las naciones se están preparando, las fábricas de armas están trabajando como nunca y las naciones se van a empobrecer porque la mayor parte de sus recursos económicos los van a invertir o a utilizar, mejor dicho, en producir más armamento, porque hay una carrera armamentística. Yo no sé cuántos de ustedes han seguido estas palabras proféticas desde hace tiempo con paciencia y con fe y creyendo que era el Señor el que hablaba. Pero hoy podemos entender mejor ese panorama profético que se iba armando, profecía tras profecía, palabra tras palabra. Y ustedes recordarán que lo que yo estoy diciendo, así lo hablé anteriormente, en los meses anteriores, en los años anteriores, desde que este ministerio fue lanzado en el año 2016 para la gloria de Dios. Y Dios me está pidiendo en este momento que recuerde las palabras proféticas que Él me ha dado, que recuerde esos momentos donde Él había dicho, hijitos, no hay paz. No hay paz y ustedes tienen que entender que esto es como los dolores de parto de una mujer.
que para que una mujer dé a luz hay sufrimiento. Y el proceso será literalmente como los dolores de parto, en donde habrá un suceso importante, doloroso, trágico, y después un periodo de descanso. Otro suceso trágico, importante, doloroso, que sacuda todos los cimientos de la tierra y de la vida del hombre, para después que haya un pequeño descanso. Y así como son las contracciones de una mujer que está encinta, y que se desencadena este trabajo de parto, como se le llama, lo mismo ya ha comenzado en el mundo. Me está viniendo a la mente ahora, me está recordando el Señor, una de las primeras palabras proféticas que entregué hace 7 años o más, no, creo que 8 años en este caso, si no recuerdo mal. Habla sobre los dolores de parto, sobre los dolores de parto. Y el Señor decía que los dolores de parto ya habían comenzado sobre el mundo y que su pueblo se tenía que preparar, porque vendría se iban a desencadenar los acontecimientos finales que estaban profetizados en la palabra, en la Biblia, para los días postreros, ¿sí? Como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y eso es el proceso en el que está el mundo. Es el proceso en el que nosotros nos vemos envueltos. Es el proceso que Dios está permitiendo, a través del cual la iglesia pase para ser refinada, para ser fortalecida, para que su fe crezca, para que realmente la iglesia muestre que camina en fe y que cree lo que está escrito y que está decidida a perseverar hasta el final, como dice Mateo 24. La gloria sea para el Señor. Pero ustedes escuchen esa palabra, que no me acuerdo bien cómo se llama, porque ahora mismo me la está trayendo el Espíritu Santo a mi memoria, pero habla sobre los dolores de parto y es una de las primeras palabras que compartí y que todavía está en mi canal, donde el Señor dice: esto ya se ha desencadenado, no esperen a que Mateo 24 se cumpla en el futuro, porque este es el tiempo del cumplimiento. Esto ya ha comenzado y estas contracciones ya han comenzado a desencadenarse y no van a frenar, porque una vez que un proceso de parto se desencadena, no hay quien lo frene. ¿De acuerdo? Así que vuelvo a repetir, es el Espíritu Santo que en este momento me hace o me insiste para que yo les insista a ustedes, sí, para que yo les insista a ustedes para que vuelvan atrás, hagan como un rewind, retrocedan en las profecías y vuelvan a escuchar las palabras que hablé anteriormente, porque después de 7, 8, 9 años, este es el tiempo del cumplimiento de muchísimas de ellas. Y la profecía que del cual les estoy hablando se llama así, acá encontramos el título, se llama Principio de Dolores. Voy a sacudir la tierra, alístate mi pueblo. Ese es el título que tiene una de las primeras palabras que fue entregada el 8 de septiembre del año 2017. Hace 8 años, si no me equivoco. El 8 de septiembre del año 2017 fue entregada esta palabra, donde el Señor decía que estamos en principio de dolores, que la tierra iba a ser sacudida y que su pueblo se tenía que preparar. Busquen esta palabra profética en este canal con este título y escuchen lo que dijo el Señor. De ahí en adelante el Señor comenzó a avisar sobre todos los eventos que hoy vemos que se están desarrollando. ¿Sí? Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Hay videntes que son de Dios, hermanos, y hay videntes que no son de Dios, pero la Biblia menciona en la palabra al vidente Gad, por ejemplo, ¿sí? Y a otro tipo, creo que Samuel también está mencionado como vidente. Vamos y consultémosle al vidente, dice la Biblia, con respecto a Samuel. Los videntes pueden ser del Señor o pueden ser del diablo, y hay gente que está adivinando cosas
en otro nombre que no es el nombre del Dios de Israel. Y hay gente que está profetizando cosas en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Yeshua, en el nombre del Dios de Israel. Y son dos cosas distintas y uno tiene que agudizar su oído y discernir a quién tiene que escuchar y a quién no. Amén. Gloria a Dios. Así que voy a comenzar a transmitir lo que el Señor quiere hablar, además de lo que les venía diciendo. Hay otras palabras también que hablan sobre guerra, sobre que las naciones se iban a armar, sobre que estaban preparándose las armas, inclusive nucleares. Estemos orando sobre esto. Y todas esas cosas las pueden encontrar en las profecías posteriores a esta que les estoy compartiendo en pantalla. Así que el Señor en este momento dice a su pueblo: hijitos, ¿están ustedes mirando el panorama mundial? ¿Están ustedes mirando al planeta? ¿Están ustedes observando lo que acontece desde una perspectiva amplia, generalizada, alta? El Señor en realidad quiere decir desde una perspectiva alta, no generalizada. El Señor dice: ¿están ustedes observando lo que está aconteciendo en la tierra en este tiempo desde una perspectiva alta y no baja? ¿O están ustedes observando lo que acontece a nivel mundial carnalmente hablando? Porque muchos de ustedes están pensando, dice Dios, acerca de lo que está aconteciendo en una manera humana, con una sabiduría terrenal, con una ciencia adquirida por los hombres. Están mirando con los ojos carnales lo que pasa, dice Dios, pero no con los ojos espirituales. Están pensando a la manera del hombre y no de Dios. Están pensando con la mente de Adán, dice el Señor, y no con la mente de Cristo. No están observando desde arriba como observo yo, dice el Señor. Amigos míos, dice el Señor, entiendan que lo que está ocurriendo tiene que ocurrir. Pero aún así, mientras se cumple lo que está escrito desde la A hasta la Z, quiero que ustedes sean agentes activos, repite el Señor. Agentes que provocan cambios. Agentes que provocan cambios de dirección. En ciertas situaciones, dice el Señor, que dependen de la intercesión del hombre. Hay cosas que ciertamente se van a cumplir, dice el Señor, y eso es inamovible. No hay oración que pueda cambiar la dirección de esas cosas que ya he decretado, dice el Señor, y que no van a cambiar. Pero hay otras cosas, dice el Señor, que dependen de la intercesión de mi pueblo. Porque de otra manera, dice el Señor, ¿qué valor tendría la oración? ¿Qué valor tendría la oración de aquel que levanta vallado por las cosas que está viendo, que están sucediendo o que están a punto de suceder? En este momento, dice Dios, los estoy llamando a abrir sus bocas y a clamar por esos acontecimientos mundiales que se están desencadenando sobre la tierra. El intercesor limpia, dice Dios, el terreno para que lo que está escrito se cumpla de la A a la Z.
el intercesor que clama, que gime, que llora, que ayuna, que se consagra, que se entrega en esa oración, dice el Señor, tiene el poder de mover mis entrañas, para que quizás lo que estaba a punto de enviar sobre ciertos reyes, poblados, naciones e inclusive congregaciones o la vida individual de una persona cambie el curso. Y el Espíritu de Dios me vuelve a recordar o a insistir con que hay cosas que se van a cumplir porque hay un plan profético que se tiene que dar. Hay cosas sobre las cuales no hay marcha atrás, dice el Señor. No hay clamor, ni súplica, ni sudor, ni lágrimas que pueda cambiar el curso de esas cosas que ya están determinadas en ese plan profético perfecto que el Señor ideó desde antes de la creación del mundo para que el mundo sea redimido. Porque si esas cosas no se cumplirían, dice el Señor, el mundo no podría redimirse. Mas, sin embargo, para que el mundo pueda ser levantado nuevamente de a donde cayó, dice el Señor, en un sentido metafórico, ese plan profético se tiene que dar. Son estrategias celestiales, dice el Señor, que no siempre ustedes entienden o pueden entender. Porque mis planes, dice el Señor, son superiores a los planes de los hombres. Y no siempre los hombres tienen la capacidad de entender esos pasos que yo doy. Mas, sin embargo, el hombre igualmente tiene que creer y tener fe de que yo soy bueno, dice el Señor, y que el propósito final es la salvación de lo que se cayó. Es la restauración de lo que se quebró. Dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el Señor dice, ustedes tienen que interceder por el Espíritu Santo de Dios. Porque si ustedes no pueden escuchar o entender claramente lo que el Espíritu Santo les marca para interceder, están en peligro de que esa intercesión caiga por tierra, de que esa intercesión sea como un árbol que no da frutos porque no está regado por el Espíritu, por las aguas del Espíritu Santo de Dios. Ustedes no deben, dice el Señor, interceder por lo que a ustedes se les ocurra, sino acorde a lo que está escrito e inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Porque yo, Noelia, estoy sabiendo ahora que muchos de ustedes se están preguntando en sus corazones, pero no sé cómo orar, no sé cómo interceder por lo que está pasando, no sé cómo interceder por Israel ni por las naciones. No sé si orar por la paz o por la guerra, se preguntan algunos de ustedes. No sé si orar por los israelíes o por los iraníes. No sé si tengo que orar por los judíos, porque la mayoría de ellos están velados hoy en día y son pecadores alejados de Dios por no creer en Jesús como el Mesías, su Señor. No sé cómo interceder, están diciendo muchos de ustedes. Y el Señor está diciendo, ¿acaso no está escrito que el Espíritu Santo de Dios les iba a enseñar todas las cosas?
que cuando el Consolador fuera enviado a la tierra, no tendrían necesidad de que sus hermanos les enseñen nada. Pero el error que están cometiendo muchos de ustedes es que no se han enchufado a la fuente de la intercesión perfecta, dice el Señor, que es el Espíritu Santo de Dios. Les han enseñado a repetir oraciones vanas, dice Dios, pero no les han enseñado en mayor medida a conectarse con la fuente de una intercesión que lleve frutos para el reino, que acelere los tiempos que tengan que ser acelerados y que ralenticen los tiempos que tengan que ser ralentizados. ¿Acaso no está escrito que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas? Dice el Señor. Pero muchos de ustedes están y han sido enseñados más por hombres que por el Espíritu Santo de Dios. Y si bien es válido y también está escrito que todas las partes del cuerpo necesitan al resto de las partes y que deben aprender los unos de los otros, y que Jesús mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia, a través de los cuales ustedes pueden abrazarse de esas columnas en el sentido de aprender de ellos y ser edificados, instruidos y enseñados por hermanos más maduros que ustedes y demás. No debe ser esa la guía principal en sus vidas, dice el Señor, sino el Espíritu de Dios. Y yo estoy sabiendo en este momento, pero antes voy a leer este versículo que es clave para responder las preguntas que ustedes tienen en su corazón, donde dice Juan, capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ya os he dicho, lo que yo os he dicho, dice. Ustedes tienen que orar con revelación y entendimiento, dice Dios, por los acontecimientos mundiales que se están dando. Ustedes tienen que tomarse de estas dos riendas fuertes, revelación y entendimiento. Tienen que conocer la palabra de Dios para saber cómo orar acorde a lo que está escrito y no acorde a lo que el mundo espera de lo que está sucediendo. Porque muchos de ustedes están pidiendo paz, dice el Señor, con respecto a ciertas guerras, cuando no es lo que yo he decretado para esas guerras, dice el Señor. Y en vez de establecer lo que yo quiero establecer en el mundo, están orando de manera contraria, dice el Señor, complicando las cosas. Porque si está escrito que guerra iba a venir sobre ciertas naciones, eso es lo que tienen que orar, eso es lo que tienen que pedir, por eso tienen que clamar, dice el Señor. Y yo, Noelia, estoy sabiendo en este momento que algunos se escandalizan de lo que estoy diciendo, porque se preguntan en sus corazones, ¿cómo voy a pedir la guerra? ¿Cómo puede ser que Dios esté diciendo que yo tenga que interceder para que la guerra venga? O para que la guerra dure, o para que la guerra se desarrolle o se desenvuelva o que continúe. Pero el Señor está diciendo que muchos de ustedes no ven respuesta a sus oraciones porque están orando contrario a lo que está escrito. Y me vienen esos pasajes sobre Gaza. Porque hay un pasaje específico en la Biblia donde habla de la desolación de Gaza. Sofonías, capítulo 2,
versículos 4 y 5. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, Asdod será echada en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la región del mar, el pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no quedar morador. La palabra del Señor dice, porque Gaza será desamparada. Y el Espíritu Santo dice en este momento que cuando nosotros vemos un conflicto en un punto de la tierra que se está desencadenando, que se está desarrollando, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra y buscar qué dice la Biblia sobre eso. ¿Qué está escrito y qué está profetizado sobre ese lugar o sobre esa situación? Ser entendidos para, sabiendo lo que está escrito, sabiendo cuál es la voluntad del Señor que ya dejó en las Escrituras sobre esa situación o sobre ese lugar, proclamar esos pasajes, proclamar esos versículos, orar para que lo que está escrito se cumpla y no lo contrario. Porque de lo contrario, me dice el Señor, podríamos ser encontrados desparramando en vez de juntar con el Señor. Y Dios dice que muchos de ustedes están orando por una paz ficticia que no está profetizada para este tiempo. Y que muchos de ustedes están intercediendo de manera contraria a la voluntad del Señor para ciertos conflictos que se están dando hoy en día en el mundo. Y que primero no tienen el entendimiento ni el conocimiento de lo que está escrito. En primer lugar, no conocen muchos de ustedes lo que está escrito sobre esos eventos, lo que está escrito, no conocen lo que está escrito, porque no leen los profetas del Antiguo Testamento, no leen el Apocalipsis, no leen los libros o los pasajes donde el Señor profetiza sobre estos tiempos postreros, no conocen la palabra, no la leen. En segundo lugar, no la entienden, no la interpretan bien. No todos, pero muchos. No interpretan, no saben interpretar, no estudian ni piden revelación sobre esos pasajes. Entonces, no lo conocen y no lo entienden. Mucho menos piden revelación sobre eso. Porque si no lo conocen, ¿qué revelación van a pedir? Entonces, el Espíritu de Dios, en primer lugar, a través de esta transmisión, está haciendo un llamado urgente de interceder por estos eventos globales que pueden desencadenar y destapar una olla a nivel mundial de la cual ya no haya marcha atrás, afectando al mundo entero, poniendo patas para arriba el planeta completo. El Señor está llamando a interceder y veo una bocina, una trompeta, simbolizando un shofar en donde Dios dice que levantemos vallado por las naciones de la tierra y por Israel en este tiempo. Pero si no conocemos la palabra, si no entendemos esa palabra y si no tenemos revelación sobre esa palabra, ¿cómo podemos interceder por esos eventos? Entonces, una de esas riendas que yo veía es el conocimiento de la palabra y el entendimiento de la palabra, la proclamación de lo que ya está escrito para esos lugares de la tierra y situaciones que se están dando en este momento. Y en segundo lugar, la revelación por el Espíritu Santo al momento de interceder, para orar proféticamente y no carnalmente. El Señor dice que todos podemos interceder de manera profética, porque dice la Biblia, todos pueden profetizar uno por uno.
Todos pueden profetizar uno por uno. Y también dice la Biblia que de todos los dones que el Espíritu Santo puede conceder, el que más tenemos que anhelar es el don de profecía. Y una de las cosas que nos permite tener el don de profecía es interceder de manera profética. Porque cuando uno intercede de manera profética, uno no está ciego en lo que está intercediendo. Uno primero entiende por el Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios para ese evento y después intercede acorde a eso. Dice la Biblia en 1 Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, las dos columnas principales que tenemos que abrazar para interceder por estos acontecimientos mundiales son el conocimiento de la palabra, el entendimiento de la palabra y la proclamación de lo que ya está escrito para esos eventos. Y en segundo lugar, la revelación por el Espíritu Santo de Dios para interceder por lo que ese Espíritu Santo de Dios nos revela que tenemos que interceder y cómo interceder. Dice el Señor que la intercesión no tiene que ser una intercesión ciega, sino una intercesión en donde uno primero reciba los motivos de intercesión y cuál es la voluntad de Dios sobre esa situación y después proclamarlo con la boca, clamarlo, pedirlo. Gemir por lo que ese Espíritu Santo está mostrando que está en el corazón de Dios y no en nuestros corazones. De modo que lo que está escrito se cumpla por causa de nuestras intercesiones. El intercesor tiene que establecer el reino de Dios sobre la tierra. Pero ¿cómo puede establecer un reino que no conoce? ¿Cómo puede obedecer al rey de ese reino si no sabe qué hay en su corazón? Si no sabe qué es lo que quiere Dios sobre esa situación y no el hombre que está intercediendo. Muchos de ustedes están pidiendo por la paz en Gaza y no están intercediendo acorde a lo que está escrito de Gaza, me dice el Señor. Y es lícito pedir por la gente inocente, por los palestinos, por los gazatíes, pero no es lícito pedir por los terroristas, me dice el Señor. El Señor dice, hijitos, muchos de ustedes están orando para que Israel detenga su mano contra Hamás, para que Israel detenga su mano en contra de Hezbolá. Muchos de ustedes están pidiendo para que Israel baje el brazo extendido que ahora tiene sobre sus enemigos. Y están pidiendo mal. Y el Señor está diciendo a través mío, no yo, Noelia, que su pueblo tiene que pedir por la destrucción de los terroristas. No estoy hablando de los civiles, de todos esos pueblos enemigos que hoy están atacando Israel. Estoy hablando de los terroristas y de los asesinos que van para exterminar, si fuera posible, a los judíos. Muchos de ustedes están pidiendo por paz, dice el Señor, cuando yo no quiero paz. En ese sentido, mi pueblo tiene que interceder acorde a mi voluntad
no acorde a la voluntad que el mundo predica. Y ustedes no entienden, dice el Señor, que estas hormigas, y cuando el Señor dice hormigas se refiere a los enemigos de Israel, a los que son terroristas, a los que son asesinos, a los que están entrenados desde el primer día, desde su nacimiento, para torturar, asesinar, eliminar, violar y hacer sufrir lo más posible a todo lo que tenga que ver con el Dios de Israel, a los judíos. Ustedes no están entendiendo, dice el Señor, que deben clamar por misericordia de los que quedan en el medio, pero no de los que son cabeza, y que han enviado la orden para exterminar al pueblo que yo escogí, aún en la carne. A los descendientes de Abraham en la carne, dice el Señor. Ustedes no entienden que el ayatolá los quiere eliminar, borrar de la faz de la tierra como si nunca hubieran existido, como cuando uno arranca un árbol de raíz y ya no tiene más memoria de él, para plantar un árbol de Alá, dice el Señor. Ustedes no entienden que si los enemigos de Israel no fueran exterminados, Israel lo sería. Ustedes tienen que orar acorde a lo que está escrito y no a lo que ustedes creen que hay que interceder, dice el Señor. Y se están equivocando, amados míos. Y le están perdonando la vida a aquellos que han sido enviados para exterminar a mi pueblo. De la misma manera que Israel, cuando tendría que haber eliminado a los filisteos por completo, no lo hizo. Ustedes no están entendiendo, dice el Señor, que yo le estoy pidiendo a mis intercesores que oren para que la destrucción venga sobre los filisteos. ¿Acaso creen que lo que digo es fuerte, dice el Señor? ¿Qué harían ustedes si fueran sus hijos y no los hijos de Israel en este momento, que estarían siendo buscados por estos sicarios para exterminarlos de la tierra? ¿Qué harían ustedes si supieran que sus nombres y apellidos y su línea genealógica completa estaría siendo marcada para ser exterminada de la tierra y borrar sus nombres como si nunca hubieran sido escritos? Porque ellos, dice el Señor, los enemigos de Israel no están yendo contra Israel, están viniendo contra mí. Contra mí, dice el Señor. Y ustedes están orando pro Palestina, dice el Señor. Ustedes están orando para que la bandera de Palestina sea colocada sobre Gaza. Y no saben lo que están pidiendo, me dice el Señor. Están confundidos, amados míos. Rectifiquen la intercesión. Vuelvan a las Escrituras. Porque aún en las congregaciones se está predicando: venga la paz sobre tu pueblo. Y no saben lo que están pidiendo, me dice el Señor. En el sentido de que las congregaciones hoy en día, me está revelando ahora el Espíritu Santo, están pidiendo, muchas de ellas que no tienen entendimiento de cómo orar por estas cosas, están pidiendo que se detenga todo lo que está pasando en Israel con sus enemigos de alrededor. Y no entienden que esto se tiene que cumplir, que esto se tiene que dar, para que la bandera del Estado de Israel siga moviéndose y siga estando plantada en esa tierra.
que Dios le concedió a Abraham para siempre, dice la Biblia. Y me viene ese pasaje donde habla sobre lo que acabo de decir, donde el Señor dice que le da a Abraham y a su descendencia esa tierra para siempre, para siempre. Y el Señor dice, ustedes no son conscientes de que cuando este pasaje se coloca sobre la mesa, no solamente se refiere a los descendientes de Abraham en la carne, sino que la herencia de esa tierra, espiritualmente hablando, les corresponde a los descendientes de Abraham por fe, que son ustedes desde el momento que nacieron de nuevo, por agua y por espíritu, en el nombre de Jesús, el judío de los judíos, Yeshua, el Señor, el que murió en ese madero con muerte de cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de la potestad del Padre, de la majestad, del Dios no de Colombia, no de Argentina, no de Estados Unidos, ni de Grecia, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice Génesis capítulo 13, versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La daré a ti y a tu descendencia para siempre, dijo Dios. Y ustedes, cuando leen este pasaje, piensan en la descendencia de Abraham en la carne. Y eso es correcto, dice el Señor. Pero no están teniendo en cuenta que ustedes, los nacidos de nuevo, bautizados en el nombre de Yeshua, son la descendencia de Abraham por fe. Por lo tanto, ustedes tienen que clamar por esa tierra, dice el Señor, como parte de su herencia espiritual. Ustedes tienen un derecho legal sobre esa tierra, dice el Señor, los que están nacidos de nuevo en el nombre de Yeshua, bautizados en agua y en espíritu, en ese nombre, hechos ciudadanos del reino de Israel en el espíritu, judíos, en el espíritu, como también está escrito. Ustedes tienen el derecho legal, dice el Señor a través mío, de reclamar esa tierra que el Señor le dio a Abraham y a su descendencia para siempre. Porque dice Romanos capítulo 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y ustedes hablan de los judíos como si fueran un tema ajeno a sus propias vidas, cuando ustedes son judíos en lo interior, circuncidados en el corazón, miembros de un Israel espiritual, el cual obtendrá la promesa de la nueva Jerusalén celestial. Y no están teniendo en cuenta que ustedes tienen que interceder clamando por esa tierra que yo le di a Abraham, dice el Señor. Y yo, Noelia, estoy viendo un papel que representa un derecho legal. Es una legalidad que nosotros tenemos en la mano y que no utilizamos para interceder, me dice el Señor. El Señor le está dando hoy, a través de esta palabra, herramientas a los intercesores que sienten un fuego de intercesión, una carga de intercesión profética, por lo que está atravesando Israel en estos días, pero no saben cómo hacerlo. Ustedes son judíos, dice el Señor,
y muchas veces no están conscientes y no lo tienen en cuenta. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y a ustedes, para ustedes también, dice Dios, son ciertas promesas. Por lo tanto, cuando interceden, dice el Padre, tienen que interceder por algo que es suyo, por algo que les corresponde también a ustedes espiritualmente hablando, por algo que los afecta directamente, dice el Señor, porque ustedes han sido injertados en ese árbol, en ese olivo. Por lo tanto, lo que acontezca al Israel carnal, al elegido por Dios a través de Abraham en primer lugar, afecta directamente al Israel espiritual, que somos los gentiles injertados en ese árbol, pero judíos en el espíritu. Entiendan, dice el Señor, que muchos de ustedes están intercediendo de una manera tibia por algo que deberían defender con uñas y dientes. Que muchos de ustedes se están sintiendo ajenos a los conflictos que Israel hoy en día está atravesando, cuando en realidad deberían defender a ese olivo en donde ustedes están injertados, porque si el olivo es cortado, ustedes están cortados también juntamente con ellos. Ustedes no están entendiendo, dice el Señor, que los enemigos de Israel son sus enemigos. Y que ustedes deben defender no solamente al pueblo judío por carne, sino a la tierra de Israel, en donde ahora están volviendo esos judíos por carne, como si fuera su tierra. Porque aunque muchos de ustedes no estén viviendo allí, dice el Señor, deberían orar como si fuera su casa. Porque en sentido espiritual, literalmente hablando, esa es su casa. Dice Romanos 11:17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ustedes tienen que orar para que esa raíz no sea cortada, dice el Señor, no sea arrancada, porque si ustedes oran por ese árbol, por esa raíz, ustedes están orando por ustedes mismos, que están injertados en ese árbol. La iglesia tiene que realmente cambiar la forma en la que intercede por Israel y entender que cuando está intercediendo por ella, está intercediendo por ella misma. Es decir, que cuando está intercediendo por Israel, está intercediendo por ella misma. Y todos los que están en contra de Israel están en pecado, dice el Señor. Y tienen que arrepentirse de venir contra mí. Porque todo al que se opone a mis planes, a mí se opone, dice el Señor. Y por eso es importante que la iglesia deje de orar contrario a la voluntad de Dios acerca de lo que está aconteciendo hoy en día y ore conforme a la voluntad de Dios para no estar en pecado de rebelión, para no pedir algo que Dios no quiere que pidamos y para no orar en contra de lo que el Señor ya dejó escrito. El Señor dice, hijitos, despierten y sean serios.
con la oración, sean serios con la intercesión, sean serios con las cosas espirituales. Porque aún hoy, cuando vemos que esta guerra se está desarrollando entre Israel e Irán, guerra que el Señor mismo anunció hace tiempo atrás, aún mientras vemos que se despliega y se cumple delante de nuestros ojos y que las cosas se van agudizando día a día, nos hacemos los oídos sordos. Yo, Noelia, estoy viendo que muchos de ustedes dicen, sí, pero eso está pasando muy lejos, a mí no me afecta. Ah, pero eso está en otro continente, en la otra punta de la tierra. Y es lo mismo que dejar minar sus propias casas, dice el Señor. Si ustedes permiten, en este sentido, que Israel siga siendo minado de esos enemigos que lo quieren exterminar, es lo mismo que permitir que dejen minar a sus propias casas, me dice el Señor. Están siendo negligentes con algo de lo cual se tienen que ocupar. El Espíritu Santo me trae otro tip para interceder por Israel en este tiempo. Y me trae ese pasaje también de Génesis donde dice, todos los que te bendigan serán bendecidos y todos los que te maldigan serán malditos. Y el Señor dice que debemos bendecir a Israel cuando intercedemos. Que debemos proclamar este versículo cuando intercedemos. Bendecir a Israel, bendecir a la tierra que Dios le entregó a Abraham y a su descendencia. Bendecir al pueblo judío. Bendecir a ese olivo en el cual nosotros estamos injertados. Porque cuando nosotros los bendecimos, nosotros mismos recibimos esa bendición que sale de nuestras bocas y que Dios respalda y aprueba, porque es lo que está escrito que debíamos hacer. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por lo cual, no importa si estás nacido de nuevo o no, si estás maldiciendo a Israel, si estás maldiciendo a los judíos, estás maldiciendo a Dios y estás pecando contra Dios y tenés que arrepentirte y entender la seriedad de lo que estás haciendo y las consecuencias que va a traer no solo sobre tu vida, sino sobre tu descendencia. Porque la maldición que Dios pronuncia sobre los que maldicen a Israel, a Abraham y a su descendencia, y a esa tierra que Dios le entregó a él y a su descendencia, no cae solamente sobre el que proclama esa maldición, sino sobre su descendencia, sobre su árbol. El Señor dice que se tienen que arrepentir muchos de ustedes por ser livianos en este tema, por no encarar la intercesión y la oración por su pueblo, por el conflicto que se está desarrollando hoy, 16 de junio del 2025, entre Israel y Irán, entre Israel y Hamás, Hezbolá y todos estos enemigos. Yemen y todos estos enemigos que lo rodean y que lo atacan permanentemente. Tienen que arrepentirse de no ocuparse de este asunto como si fuera suyo, dice el Señor. Porque haciendo esto, se están haciendo los ciegos con algo que los repercute, que los afecta directamente, dice el Señor. Amigos míos, estoy llamando a un pueblo a que sea entendido. Y me viene el pasaje de Jeremías, capítulo 49, donde el Señor profetiza sobre Elam, donde el Señor profetiza
que quebraría el arco de Elam en el versículo 35. Y el Espíritu Santo me hace entender que nosotros tenemos que orar sobre Irán en este tiempo, con este pasaje, en donde si lo leemos más completo, dice así desde el versículo 35 al 39. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no hayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Y el Espíritu Santo me confirma que este pasaje habla en parte sobre Irán y que tenemos que orar con este pasaje sobre Irán. Porque yo, Noelia, estoy viendo una serpiente en Irán que representa a este líder supremo que ahora está en este régimen. Su cabeza tiene que ser cortada. Y el Señor me revela de nuevo que muchos de ustedes están intercediendo mal por este asunto y están pidiendo cosas que no vienen del Señor. Cuando el Señor está diciendo que lo que Israel está haciendo es cumplir con sus órdenes directas de eliminar a esta serpiente, y que nosotros tenemos que orar por eso, para apoyar a Israel y no a su enemigo en este momento, que es Irán. Hablando de las cabezas que están ahora en este régimen, de los que estaban fraguando para exterminar a Israel. El Señor dice, oren acorde a mi voluntad y no a la suya una y otra vez. Pídanme entendimiento, dice el Señor, y pidan el exterminio, me dice Dios, de esa serpiente que busca no solamente envenenar a Israel, sino comérsela por completo. Porque yo estoy viendo una serpiente que se come a un ratón, y estoy sabiendo que este régimen que ahora está gobernando sobre Irán, y no estoy hablando de la población, de los iraníes en general, estoy hablando del régimen de Irán. Es como una serpiente que se quiere comer a ese ratón, porque así lo ve a Israel, como un ratón insignificante, inexistente, pequeñito, según ellos fácil de borrar del mapa. Y me vienen esos pasajes en donde se lo nombra a Israel en la Biblia como el gusano de Jacob, como alguien pequeñito, al cual nadie le tiene miedo, pero lo que no saben es que detrás de ese gusano está el Dios Todopoderoso. Y el Señor dice que tenemos que orar en contra de esa serpiente
y a favor de ese ratón, que en esta visión representa a Israel. Hijitos, dice el Señor, oren para el exterminio del ayatolá y de todos los miembros del infierno, me dice el Señor, refiriéndose a todos los miembros de su red, que lo primero y lo principal que tienen en su haber, en su plan, en su mente, en su corazón, por lo que rezan a su Dios y por lo que trabajan día y noche, es para matar a Israel. Y no es la intención ni el primer propósito de ellos el pueblo de Irán, sino que están obsesionados con exterminar a los judíos. Y el Señor deja en claro que cuando Él dice que oremos por el exterminio de estas personas, Él está hablando de los asesinos, de los radicales, y no de los iraníes en general. Y hasta sabemos que hay cristianos iraníes que habitan en ese país. El Señor no está hablando de la población inocente. El Señor está hablando de esta red extremista, escucho, que trabaja día y noche y que gobierna sobre Irán, pero no trabaja día y noche en pos de su pueblo, sino que la mayoría de sus fuerzas están en destruir al pueblo establecido por el Señor en esa tierra. El Señor dice: oren para la eliminación del enemigo, hablando de terroristas. Tengan misericordia con los que yo tengo misericordia, dice el Señor, pero no tengan misericordia con los que yo no tengo misericordia. Porque mi misericordia se extiende, dice el Señor, para con aquellos que no buscan la erradicación de mi pueblo. Pero mi misericordia no se extiende, dice el Señor, para con aquellos que sí buscan el exterminio de mi pueblo sobre la tierra. Porque todo el que venga contra él, dice Dios, viene contra mí. Pidan misericordia, repite Dios, para con los que yo extiendo mi misericordia. Pero pidan juicio para aquellos para los cuales el juicio ya está sobre sus cabezas por odiar y querer exterminar a mi pueblo, que yo establecí en esa tierra. Entiendan la diferencia, dice el Señor, entre clamar, interceder y orar por aquellos que no tienen el propósito en su corazón de que mi pueblo desaparezca, y orar, dice el Señor, interceder por mis enemigos. Ustedes tienen que entender la diferencia, dice el Señor, de interceder por los que son inocentes en el corazón, en primer lugar, que no maldicen a mi pueblo, que lo quieren dejar vivir y no hacerles la vida imposible. E interceder, dice el Señor, por alguien que no vacila en clavarle una espada a un bebé recién nacido para que deje de existir, porque tiene la marca de ser judío como estigma. Ustedes tienen que entender, dice el Señor,
cómo orar para favorecer a los que yo favorezco, dice el Señor, y cómo orar para desfavorecer a los que están desfavorecidos por mí. Amados, sean entendidos, dice el Señor, y separen todas las cosas. Y el Señor vuelve a aclarar que yo estoy viendo una visión ahora del mapa de Irán y veo a mucha población. Tengo entendido que ahora son como 80 millones de personas que viven en el país de Irán. Y en ese mapa veo puntitos rojos. Es decir, no tenemos que orar para la exterminación de los iraníes, no tenemos que orar para la exterminación de los que no están involucrados, de los que no están a favor de ese régimen que busca la exterminación de los judíos. Tenemos que orar en contra de esos puntitos rojos que estoy viendo, que son los enemigos de Israel, que son activos para que el pueblo de Israel desaparezca y para entregarle esa tierra a la serpiente. Tenemos que orar en contra de esa contaminación que tiene Irán hoy en día, no de el Irán completo. Tenemos que interceder a favor de los iraníes, que nada tienen que ver con este odio hacia los judíos. Pero orar por juicio y por la eliminación, así escucho, de aquellos que están fraguando planes en contra de mi pueblo. Y el Señor, para aclarar lo que dije antes, Dios me muestra una diferencia entre interceder por la gente que está bajo la gracia de Dios, a los cuales el Señor les ha dado gracia, digamos, e interceder por gente que ya no camina bajo la gracia de Dios, por gente a la cual el Señor no extiende su gracia por causa de la maldad, de la iniquidad, de ir en contra de lo que Dios defiende, en contra de la elección de Dios que es Israel. Y Señor me hace entender que este ayatolá y todos sus muñecos, es decir, todos los grupos que él utiliza para atacar a Israel, que son grupos terroristas, son gente que viene del infierno, son enviados de Satanás. Por lo tanto, tenemos que entender que son nuestros enemigos. Gente que viene del infierno en el sentido de que son enviados, emisarios de Satanás. Gente que está ungida por el mismo diablo, con el mismo espíritu antisemita que fue influenciado Hitler, con la misma unción que recibió este otro enviado de Satanás, este otro elegido de Satanás, para exterminar a los judíos, el mismo espíritu que se movía en Amán. El mismo espíritu antisemita es el que se mueve hoy en día junto con el espíritu del anticristo. El Señor está diciendo que son gente del mismo infierno en ese sentido, porque es Satanás el que los utiliza como instrumentos en contra de la elección de Dios. Y nosotros somos sus enemigos porque estamos del otro bando. Nosotros somos ungidos de Dios, porque eso significa la palabra cristianos, eso significa Cristo ungido. Nosotros somos ungidos de parte del Señor para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, son nuestros enemigos.
y no solo los enemigos de Israel y de los judíos. Así que tenemos que entender quiénes somos. Tenemos que entender cuál es nuestra descendencia. Por fe, tenemos que entender cuáles son nuestros derechos legales en el Espíritu y clamar acorde a ese conocimiento. Y tenemos que pedirle revelación al Espíritu Santo de Dios sobre cómo Dios quiere que nosotros oremos para establecer su reino sobre la tierra y no que se haga lo que el hombre cree que se debe hacer. Porque este es un tiempo de guerra y no de paz, dijo el Señor. Y muchos están pidiendo por paz en causas en donde la tierra se tiene que dar para lograr los propósitos divinos sobre el mundo. Y no estoy diciendo que nunca tiene que pedirse la paz. Estoy diciendo que la paz no tiene que pedirse donde Dios ya decretó la guerra. ¿Y hasta cuándo Dios ya decretó la guerra? El Señor dice, pidan revelación divina y no se dejen llevar por comentarios mundanos. Tengan entendimiento de arriba y no de abajo, y no se dejen convencer, porque yo escucho la palabra genocida. El mundo quiere convencer inclusive a la iglesia, inclusive a los judíos en el espíritu, inclusive a los gentiles que hemos nacido de nuevo en el judío Yeshua, injertados en ese olivo que es Israel. El mundo nos quiere convencer a nosotros, si es posible, de que Israel es un genocida. Y la iglesia que no tiene conocimiento, que no conoce la palabra, la escritura, no la entiende y no pide revelación por el Espíritu Santo de Dios, ha comido esa mentira. No se dan cuenta que los otros pueblos han sido los genocidas en contra de los judíos. No se dan cuenta que no es Israel el que sale a conquistar el mundo, sino que el mundo quiere conquistar a Israel. No se dan cuenta que las flechas no salen para atacar, sino para defenderse, dice el Señor, desde Israel hacia los países enemigos. Y no se dan cuenta, dice el Señor, que lo que está pasando viene por mi directiva y no por la directiva del diablo. Pero mi iglesia no entiende, perece por falta de conocimiento y peca porque habla de lo que no sabe, de lo que no conoce y de lo que no me preguntó. Si quieren orar verdaderamente acorde a lo que está en mi corazón, dice el Señor, entonces conéctense con la fuente, con las escrituras, con la palabra de Dios. Sean entendidos de los tiempos y hagan lo que tienen que hacer, dice el Señor, proclamando lo que ya está escrito y reclamando lo que yo dije que iba a hacer, dice el Señor, y no lo que a ustedes les parezca. No sean más carnales, dice el Señor, sino que vuelvan a ser realmente espirituales. Hay un Israel que está sangrando, dice el Señor, y ustedes lo están viendo y no están haciendo nada sobre ese sangrado. Actívense, hijitos, dice el Señor, porque cuando ustedes claman por esto, ustedes lo hacen por mí y para mí. Y ustedes están ofrendando ese clamor que cae directamente en mi copa, dice el Señor. Amigos, entiendan y dejen de hablar de lo que no saben, de lo que no conocen, de lo que no han visto. Acusando y condenando situaciones que les han contado, que están escuchando de lejos, pero que realmente no tienen toda la verdad sobre la mesa. Tengan cuidado, dice el Señor, porque podrían estar mintiendo en mi nombre.
Porque los que hablan sobre Israel hablan sobre mí, que soy el Dios de Israel, dice el Señor. Por lo tanto, tienen que cuidar lo que hablan sobre Israel. No vaya a ser cosa que sean encontrados mintiendo en mi nombre, dice el Señor. Hoy les he dado cartas para clamar, para orar, para interceder. Cartas que deberán usar, claves y llaves para saber cómo interceder. Y el Señor dice que Él envía a sus ángeles para inspirar a su pueblo que realmente está interesado, para interceder por lo que Dios espera que intercedamos. El Señor envía sueños sobre este tema para que ustedes sepan cómo orar acorde a lo que están viendo en esos sueños. El Señor en ninguna manera está diciendo que todo el pueblo de Israel es santo, correcto, y mucho menos que no peca. Sabemos que Tel Aviv es conocida como uno de los centros o el centro de la perversión mundial, el Sodoma y Gomorra actual de ese tiempo, la capital del homosexualismo y todas estas cosas. Entre otras cosas, sabemos que el pueblo judío en la mayor parte, tienen un velo que Dios mismo les ha puesto para que los gentiles podamos ser salvos. Y que cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, ese velo será quitado y todo Israel será salvo. Es decir, que gracias a ese velo que ellos tienen, nosotros tenemos el tiempo para ser salvos y la oportunidad. A través de nosotros el Señor provoca a celos a Israel. Todo tiene un porqué y un propósito. Y Dios no está diciendo que Israel hace todo bien. El Señor es justo y está pesando cada acto de cada judío, de cada israelí, en la balanza de Dios. Y no dejará impune a los culpables, sea de la nación que sea, de la procedencia que sea y de la sangre que haya venido. Dios no hace acepción de personas, pero eso no quita que hay una elección y que hay una palabra que se tenga que cumplir. Y que nosotros no tengamos que participar para que esa palabra se cumpla. Y el Señor dice, entiendan, hijitos, que soy un Dios justo, que no dejo inmune a los culpables, que no los dejo sin las consecuencias de sus pecados y de sus maldades. Que yo no hago acepción de personas. Pero ustedes tienen que entender que el que se levanta contra Israel, que es la niña de mis ojos, se levanta contra Yeshua, que representa a esos judíos. Porque yo lo estoy viendo a Jesús parado sobre el mapa de Israel y estoy sabiendo en mi espíritu, yo Noelia, que Jesús representa a los judíos de hoy en día y que ellos es decir, y a esa tierra que Dios le dio a Abraham también, a Israel, porque de ahí es su procedencia. Ahí nació, ahí murió y ahí se va a dar la historia final. Pero hay muchas cosas que ustedes no entienden, dice el Señor. Sin embargo, aunque todavía no las entiendan, tienen que orar acorde a lo que está escrito y acorde a mi voluntad. No oren con falta de entendimiento.
Oren con sabiduría y oren lo que yo quiero que oren, dice el Señor, y no cierren más sus bocas. Este es un llamado a la intercesión por el panorama mundial, dice Dios. Y es un llamado de intercesión profética y escritural. Sean sabios y abran sus bocas y se les recompensará, dice el Señor. Yo no dejo libres a los culpables. Cada cual recibirá su retribución acorde a lo que hizo mientras estaba en esta tierra, sea judío o sea de cualquier procedencia, de cualquier tipo de sangre que haya sobre la tierra. Pero eso no quita que hay una historia que se va a dar, dice el Señor, para que el plan profético de la redención se cumpla y ustedes sean beneficiados a través de esa redención. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado mío, Jesús, el Rey de los judíos. Oh, santo eres, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, estudien sobre esto que dijo el Señor. Métanse profundo en las aguas, investiguen, pídanle al Espíritu Santo que habita en ustedes revelación sobre estas cosas, guía para orar espiritualmente y no ya carnalmente. Y el Señor en el tiempo les va a abrir los ojos como lo está haciendo con muchas congregaciones y con gran parte de la iglesia. Amén. Le mandamos saludos desde Argentina. Tengan en cuenta que este ministerio no pide dinero. Si ven canales o páginas con mi nombre que entreguen profecías personales o que pidan dinero, no somos nosotros. No crean a esas duplicaciones de mi identidad o ¿cómo se llama? Esos perfiles falsos que crean con mi nombre, con mi foto y demás. No somos nosotros. Y siempre les recordamos que está la página web que se llama www.noeliafernandez.net, donde pueden leer las palabras proféticas escritas. ¿Qué más? Gracias por el apoyo en oración, en intercesión, en protección y por todo tipo de apoyo que el Señor pone en sus corazones para con nosotros. Les mandamos muchos saludos y les pedimos disculpas si a veces tardamos un poco para responder los mails, que en realidad los responde el pastor de este ministerio, mi esposo, Mandala Weber. Debido al tiempo y la demanda no me es posible responderlos. Les pido disculpas por eso, pero es mucha la necesidad. Más sin embargo, el Señor, en primer lugar, me llama a estar en oración, recibiendo las palabras para que después se las pueda compartir y edificarlos en esta manera, ¿sí? Pídanle todas las respuestas al Señor y Él les va a responder y los va a ayudar. Muchísimas bendiciones desde Argentina.